Me confirman que ya está lista esta videollamada hasta Aguascalientes. ¡Viva Aguascalientes! Bueno, ahí en este momento radica nuestro invitado, el doctor en Ciencias en Electrónica, David Moro Frías, que con motivo del Día del Radio Aficionado, pues vamos a platicar con él. Él es ingeniero en electrónica por el Instituto Politécnico Nacional, tiene maestría y doctorado en Ciencias en Electrónica por el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. ¡Ah, caray! Actualmente se desempeña como Senior Staff Engineer. Senior. Ya me corrigen aquí. Senior Staff Engineer de diseño de circuitos integrados en Semtec, México, y también es catedrático en el Instituto de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Aguascalientes. Radioaficionado desde el año 2006, bastante experiencia ya tiene en el tema, así es que los saludamos hasta allá, hasta Aguascalientes. ¿Cómo estás, David Moro? Muy buenos días. Hola, Evaristo, espero que estés muy bien. Saludos pues hasta allá. Para que platiquemos acerca de la importancia de los radioaficionados, situación que no se ve comúnmente, pero que pueden hacer o tener contacto con la sociedad en momentos difíciles, en momentos catastróficos. Cuéntanos primero, por favor, de manera general, lo que es esta actividad de radioaficionado. Ok, Evaristo, bueno, básicamente la definición que nos da la ITU, que es quien controla los sistemas de comunicaciones, es que un radioaficionado, o más bien la radioafición, es un servicio regulado por la ITU que tiene por objetivo la autoinstrucción, la intercomunicación y las investigaciones técnicas hechas por personas debidamente autorizadas, que ahorita les voy a platicar eso, que se interesan en la electrónica, telecomunicaciones, informática, etcétera, con carácter exclusivamente personal y sin fines de lucro. Es decir, somos gente que nos interesa la electrónica, las telecomunicaciones, los sistemas computacionales, las redes, etcétera, y todo este interés que nosotros tenemos lo juntamos para comunicarnos con otras personas con los mismos intereses que uno alrededor del mundo. Es básicamente eso, ¿no? Hay muchos modos, muchas formas, muchas cosas que hacer, pero básicamente radioaficionados es una persona que le interesa la electrónica, las comunicaciones, y lo usa como una especie de hobby. ¿Y qué necesitamos para ser radioaficionados? Necesitamos aparatos costosos que de cierta frecuencia. ¿Qué se requiere? En realidad, bueno, te puedes gastar lo que tú quieras, ¿no? Como cualquier otra actividad o hobby. Puedes, con que tú tengas un radio, quizás que funcione en la onda corta, o que funcione en alguna otra banda más alta, con frecuencia más elevada, con alguna antena sencilla, puedes entrar o te puedes gastar lo que tú quieras, ¿no? Quizás puedes gastarte 3,000, 4,000 pesos hasta mucho dinero más, ¿no? Y lo que yo les quería decir era justamente en la segunda imagen, es lo que quería hablar sobre las personas debidamente autorizadas, y también respondiendo a tu pregunta que qué se necesita para ser radioaficionado. Pues bueno, como los radioaficionados utilizamos el espectro radioeléctrico para comunicarnos y el espectro radioeléctrico es una vía general de comunicación, pues necesitamos una licencia. Por ejemplo, cuando nosotros aprendemos a manejar y vamos a conducir a un automóvil, necesitamos una licencia del gobierno. Si vamos a conducir en las calles o en las autopistas, que son vías generales de comunicaciones, igual con la radio. Entonces, las frecuencias que nosotros utilizamos están reguladas por la ITU, que a su vez es un organismo perteneciente de la ONU. La ITU es la que organiza todas las frecuencias alrededor del mundo para todos los servicios: radio comercial, televisión comercial, comunicación satelital, comunicaciones militares, aeronáuticas, marítimas, etcétera, incluidos los radioaficionados. Y el organismo que específicamente organiza las bandas asignadas a los radioaficionados es la IARU, que es la Unión Internacional de Radioaficionados. Y la IARU divide al mundo en 3 regiones, la 1, la 2 y la 3. El continente americano pertenece a la región 2, evidentemente México pertenece a la región 2, Europa es región 1, la región de Asia es la región 3, y específicamente en México, pues quien regula es el gobierno, y es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y el organismo que reúne a la gran mayoría de radioaficionados en México y que pertenece a la IARU es la FMR, que es la Federación Mexicana de Radioexperimentadores. Entonces, si tú quieres ser radioaficionado, lo que hay que hacer es presentar un curso
que se da, a veces, hay cursos en línea que los da la FMRE o también la ARAM, o los distintos radioclubs en distintos estados da cursos ya sea en línea o presenciales, dependiendo del estado. Hace uno el curso, aprueba el curso y se le da a uno un certificado con el cual uno puede comenzar el trámite para obtener, ya no es licencia, es concesión aquí en México ante la IFT. Y una vez que se realiza el trámite y que la IFT nos da la concesión, entonces sí ya podemos comenzar a transmitir. Qué interesante todo esto que nos comentas y me llama la atención que es una manera de comunicarse en todo el mundo, en todo el planeta. ¿Qué tan estrictos son los controles para no utilizar esto que puede ser de mucha utilidad para una actividad ilícita? Bueno, ese control lo tiene lógicamente el gobierno de cada país y precisamente por eso se hace un curso y se hace un examen para poder aprobar, para que el gobierno sepa que la persona que está solicitando la concesión tiene la capacidad suficiente para operar una estación de radio aficionado. No solamente por situaciones ilegales, sino también por seguridad, porque si alguien que no tiene los mismos conocimientos de electrónica opera una estación, por ejemplo, con un amplificador de potencia, pues se puede electrocutar o subirse a una torre sin las medidas de seguridad, pues se puede caer, etcétera, ¿no? Qué interesante. Ahora, háblanos del mundo del radioaficionado, háblanos de tu mundo, qué has aprendido, qué has conocido, qué experiencias te ha dejado desde el 2006 esta práctica. Bueno, son bastantes. Lo más interesante es justo comunicarse a otros países del mundo. Hay una diapositiva ahí donde están todos los países, que es la tercera, me parece. Y pues lo interesante, o una de las muchas cosas interesantes es, por ejemplo, comunicarse a otro país, como les decía, alrededor del mundo, del otro lado del planeta. Por ejemplo, comunicarse a la India, a Sri Lanka, a Nepal, a Pakistán. Pues son países muy difíciles para contactar desde México porque están, pues literalmente del otro lado del planeta, ¿no? La India está muy cerca de la antípoda en México, entonces son países muy difíciles de contactar. En radio, cosas interesantes comunicados por satélite. Los radioaficionados tenemos satélites que están orbitando alrededor de la Tierra y es muy interesante hacer comunicados utilizando los satélites, ¿no? Otras cosas interesantes es hacer comunicados, por ejemplo, en telegrafía, ¿no? Que a lo mejor la gente piensa que la telegrafía es obsoleta y cosa del pasado, pero nosotros los radioaficionados seguimos utilizando la telegrafía para comunicarnos porque presenta muchas ventajas sobre otros modos, ¿no? Los amigos que uno conoce, los equipos que a veces entre varios amigos podemos armar, tipo casero, genera muchísima satisfacción. Las antenas que uno diseña para sus comunicados generan muchísima satisfacción, ¿no? Saber que uno con una antena hecha con algunos alambres y unos tubos pudo comunicarse, por ejemplo, a Rusia o a algún país de África, pues es bastante interesante. Me estoy imaginando estar, no sé, en una sala, un salón adecuado, los aparatos, y cómo se comunican con personas que pues no hablan nuestro idioma. ¿Establecieron el inglés para todos o hay otra manera de comunicarse? Y sobre todo, ¿de qué temas son los más recurrentes con los cuales platican los radioaficionados de México con los de otros países? Bueno, hay distintos modos, distintas formas de comunicarnos, que eso todavía lo hace más interesante. La forma más común o la más conocida es lo que nosotros le llamamos fonía, que es la comunicación por voz, como lo estamos haciendo tú y yo. Esto podría ser un símil de comunicación en fonía. Utilizamos ya sea AM o FM, como lo conocemos en las estaciones de radio, es el mismo tipo de modulación, o alguna variante como la SSB, que es modulación en banda lateral única, y se hace por voz. Algún otro modo de comunicación puede ser por telegrafía, también se puede platicar con telegrafía. Hay gente que le gusta estar platicando en telegrafía, hay gente que no le gusta hablar ni la telegrafía, pero le gustan mucho las computadoras, entonces realiza modos digitales conectando la computadora al radio y se comunica pues como si fuera una especie de chat, pero a través del radio. Hay gente que hace rebote lunar, es decir, usa la luna, que es nuestro satélite natural, pues como satélite. Entonces apunta las antenas hacia donde está la luna, manda la señal rebota en la luna, regresa a la Tierra y otra persona en otro punto distante puede recibir esa señal, ¿no? Están las comunicaciones por satélite, como mencionaba, etcétera. Pero sí, la pregunta común es la que tú haces, ¿no? ¿Qué es lo que platicamos los radioaficionados?
En general, si es que tienes un comunicado y te pones a platicar, porque no todos los comunicados son para platicar, a veces solamente es un contacto con una estación muy lejana y los contactos son muy rápidos, donde se intercambia quizás qué tan intensa fue la señal que recibió, si fue fuerte, fue débil, si te pudo entender o no, mediante un código con números, un 59, 599, 55, dependiendo de la intensidad de señal, y a lo mejor tu ubicación o tu nombre y párale de contar, ¿no? Sobre todo en comunicaciones de larga distancia. Si ya es un comunicado un poco más amistoso para platicar, pues generalmente el estado del tiempo, tu edad, pláticas sobre algún equipo. Es muy común escuchar pláticas sobre antenas entre radioaficionados. Lo que sí es que no solemos platicar sobre política ni religión. No es que lo tengamos prohibido, pero en esos temas generalmente y alrededor del mundo no nos comunicamos. Y si contactamos, por ejemplo, a alguien en China, pues es difícil un poco platicar, pero utilizamos el código fonético internacional, que es muy parecido al que usan los aviones o los barcos, donde cada letra del alfabeto tiene relacionada una palabra. Entonces la A es alfa, B es bravo, C Charlie, D delta, etc. Entonces, a lo mejor ahí no se puede hacer una plática, pero sí un contacto a través del código fonético internacional, y son contactos relativamente rápidos en ese caso. ¿Y esta plática es en inglés o ya hablas varios idiomas? Inglés, lo más común es utilizar inglés. Correcto. Ahora, cuéntanos por favor alguna anécdota de que en estos más de 10 años que llevas de radioaficionado te haya impresionado, tal vez algún desastre, alguna petición de ayuda. ¿Qué experiencia importante te ha marcado en esta afición? Pues bueno, para mí, interesante, lo que a mí más me gusta es el DX, que es contactar estaciones lejanas. Entonces, hace un par de meses tuve la oportunidad de contactar una estación en Nepal, que desde México es muy difícil contactar. La contacté en la tarde-noche, en la banda de 20 metros, y pues fue impresionante porque la ventana de comunicación duró un par de minutos, quizás 3 minutos a lo mucho, y estuve justo en el momento indicado para poder contactar a Nepal, que como te digo no es nada fácil. Alguna vez contactar a la India en la noche, un año nuevo, justamente desde Cuernavaca. Pero hay muchas historias. Tengo un buen amigo en Puebla que alguna vez estaba dándole vuelta al dial en el radio en la banda de 40 metros y de repente escuchó un SOS. Le llamó la atención y preguntó, y resulta ser que eran unos pescadores frente a las costas de Ecuador que se habían quedado a la deriva y no tenían comunicación con nadie en Ecuador. Entonces este amigo lo que hizo fue contactarse no entiendo si con otro amigo que era ecuatoriano en Puebla, o se contactó directamente con la embajada de Ecuador, y a través de él hicieron la ubicación de estos pescadores para poderlos rescatar. Y esto fue a principios de los años 90, ya tiene mucho tiempo, pero fue algo impresionante que gracias a él pudieron rescatar a estos pescadores que estaban a la deriva ya en el Pacífico frente a Ecuador. Y eso nos da idea de la importancia de los radioaficionados, de esta práctica, que, bueno, no sé cuánto tiempo le dedicas al día. Bueno, es difícil, depende del día y demás, y por cuestiones de trabajo a veces es un poco difícil, pero generalmente los fines de semana. Es muy común que las bandas entre semana no estén tan llenas de comunicados, y los fines de semana pues la cantidad de comunicaciones se eleva bastante. Entonces, los fines de semana, sábados, domingos, es cuando hay chance de poder hacer más contactos. Perfecto, pues muchas gracias David Moro Frías. Qué interesante es este mundo para quien no conocemos, pero nos gustan las comunicaciones y sobre todo establecer contacto con personas en otros lugares remotos, ¿verdad? Más que interesante el tema. Gracias por toda esta plática, por toda esta charla. Gracias hasta allá, hasta Aguascalientes. Hay un mensaje para ti, dice: saludos de tu club de fans de Cuernavaca, los hijos del Averno. Así dice el saludo, y así lo transmito literalmente. Saludos a los hijos del Averno. Pues muchas gracias nuevamente, David. Ojalá que estemos en contacto permanente, sobre todo cuando en algún momento pueda ocurrir algo que podamos replicar aquí también, en otro lugar del mundo, alguna situación de auxilio, de apoyo, de conocimiento de lo que está pasando. Muchas gracias por esta conversación. A ti, Evaristo, un fuerte abrazo y estamos en contacto.